Está con nosotros nuestra querida profesora Paula Castro con el tema de hoy, el estudio de hoy, un retrato de Jesús. Es un retrato de amor. Adelante, Paula, el tiempo es tú. Gracias, Roxana. Buenos días, bendiciones para todos. Vamos a pedir la guía del Espíritu Santo. Querido Dios, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos infinitamente porque has entregado a tu Hijo por amor y Él entregó la vida por nosotros. Dios Todopoderoso, gracias porque también prometiste y cumples cada día en repartirnos el Espíritu Santo si lo pedimos. Ayúdanos en este día para entender lo magno, lo hermoso, la importancia y lo grande que es tu amor y que así como lo podemos entender, lo podemos dar a otras personas, porque no viene de nosotros, sino porque tu fruto es amor. Gracias, Señor. Quédate con nosotros. En nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Justamente retrato. El retrato, bueno, generalmente conocemos el retrato que se hace de una persona es cuando se dibuja, ¿no? A una persona. En este caso es un retrato escrito en lengua, es un tipo de texto a donde se da las características de la persona. Y hoy vamos a describir un poquito, y porque siempre el tiempo sería todo el día para describir el gran amor de Jesús, pero lo vamos a hacer como para que cada uno también profundice más. Pero antes de ir al retrato de Jesús, les quería contar una historia de un de Maradona. ¿Vieron Maradona en el acto que se les viene a la cabecita? Cuando digo viejo Armando Maradona. Fútbol. Seguramente La mano de es Dios. un jugador de fútbol. Pero no voy a hablar de Diego Armando Maradona, sino voy a hablar de Esteban Maradona. Y saben qué lindo hablar de personas que han sentido mucho amor. Y este es un personaje de la República Argentina que él se recibió de médico en una provincia que se Ah, llama Santa Fe, ¿sí? Y Santa él Fe. fue escritor, científico, ¿sí? Biólogo y, bueno, también educaba, pero a los 40 años su vida dio un giro muy impresionante. ¿Por qué? Porque justo cuando tenía 40 años iba de visita a otra provincia del norte que se llama Formosa y de pronto la locomotora del tren se averió, quedó parada, bajaron y alguien pidió ayuda para un pueblo, una aldea que había allí porque una parturienta estaba muy delicada, estaba naciendo el bebé, tenía problemas de parto, ¿sí? Y por supuesto, él se ofreció y fue a atenderla. Le salvó la vida a esa bebé y a esa mamá. Pero ¿saben qué le pasó? Cuando volvió, el tren se había ido. Entonces, ahí quedó él. Pero cuando se dio cuenta, había un montón de gente que estaba esperando que los atendiera. ¿Y calculan cuánto tiempo se quedó allí en un lugar que era de indígenas, ¿sí? Pobre? ¿Y cuántos años le parece que se quedó el doctor Maradona ahí? Digan un cálculo. Un año. Un año, un poco más. Cinco. Son Cinco Toda años. su vida. 50 años. 50 años fue él el médico de esa población. ¿Y saben qué? Lo más lindo, que él practicaba partos en la luz de la luna, atendía nenes, hacía de pediatría sin agua corriente, pero lo que más asombra es que jamás aceptaba que le pagaran. Sientan lo que dice él. El oxígeno del aire y el agua que viene del cielo
me basta. No tengo motivos de queja, decía, ¿no? Fíjense que él vivió de una manera muy austera y decía que él no tenía ningún mérito, que para eso había estudiado esa profesión. Ahora, él dice que renunciaba a sí mismo, ¿no? En realidad, eso es realizarse plenamente en la dimensión magnífica para cual fui creado. Fíjense la concepción que tenía él de su profesión, el amor al prójimo, y se conformaba con lo mínimo, ¿sí? Fue nominado 3 veces para el premio Nobel, recibió otros premios, ¿sí? De las uniones internacionales, ¿no? Por la paz, ¿sí? También de los médicos, ha recibido varios títulos. Fíjense este retrato de amor que lo vemos en una persona que como nosotros, ¿sí? Que nosotros hoy por hoy sabemos. ¿Qué muestra ustedes, qué sienten a veces cuando en este día que los hermanos de Colombia tuvieron este terremoto? ¿Qué es lo primero que ven ustedes? ¿Qué pasa con mucha gente? ¿Se queda ahí estática o qué hace? ¿Va ayudar o no? ¿Sí? Mucha gente es solidaria, hay mucha gente que muestra amor, pero en contraparte sabemos que la palabra de Dios dice que a causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Así que vivimos en un mundo ahí que los cristianos tenemos que ver claro cómo debemos actuar. Y es por eso que hoy la lección nos habla del retrato de Jesús, ¿no? Y justamente Pablo en el capítulo 13, ¿qué vino hablando? ¿Qué vino hablando en el capítulo 13? Que lo estudiamos entre el lunes y ayer, ¿sí? Todo lo que el amor hace y lo que no es el amor, ¿sí? Para esto sabemos que el modelo perfecto, ¿quién es? Jesús, ¿sí? Jesús es por excelencia el ejemplo a quien debemos seguir. ¿Y por qué? Justamente porque Él cumple con todas las cualidades, ¿sí? Las características de que realmente es un ser, porque es una persona y es amor. Ahora, ¿cómo vamos a ver los rasgos distintivos del amor? ¿Sí? Él es amor, ¿verdad? ¿Y qué dice que es el amor? Sufrido, dice en la Biblia, ¿sí? Benigno, Ajá, que no amabilio, tiene, sanguáneo. exactamente, que no es jactancioso, que no se envanece. Bueno, ayer vimos nosotros esas características del amor, pero les vuelvo a decir, nos vamos a centrar en Jesús, ¿sí? Y justamente, ¿de qué manera demostró? Si nos ponemos a pensar en la vida acá en esos 3 años y medio de Jesús en la tierra, ¿qué episodio de su vida, de esa trayectoria que tuvo acá, les llama más la atención y les parece que fue una muestra de gran amor? Sacando, por supuesto, la cruz, sino en el episodio de que él hizo esa gran misión que vino, él mismo se describió como el que vino a buscar y a salvar al que estaba perdido. Pero ¿qué episodio de esa vida de Jesús, de esa vida pública, sienten que hubo amor a todo vapor? ¿Cuál les parece? Que les llama muchísimo la A, atención. a mí me llama mucho la atención cuando él vio él vio que llevaban el cadáver de un hijo, que era único, y la señora quedaba viuda sin ninguna protección, que paró la procesión fúnebre y, y le dio la vida al muerto, lo Ah, resucitó.
Muy bien, muy bien. Qué lindo, ¿no? El amor, el compadecerse por el otro, ¿no? Justamente. ¿Alguien más se acuerda? Que a pesar de que fue rechazado, él expresaba su amor por todos nosotros, por todos, el que no esperaba algo a cambio de ese amor, sino que él se daba por completo y nos manda a nosotros amar, Sí, amarnos unos a otros como él nos ha amado. Ahí establece una medida. No nos dice que amemos porque nos tratan bien o al que nos trata bien. No nos dice que amemos, no, nos dice como él nos ha amado. Y en exacto, Jesús reflejó esa actitud de amor para aquellos que lo crucificaron, para aquellos que no creían en él, para aquellos, ese amor no distingue, sino se brinda, se despoja. Gracias. exactamente. Muy bien. ¿Hay alguien más que tiene en su Sí, mente la algún? mujer Sí, adúltera. ajá, bien, bien, Miriam, ¿no? Ahí demuestra, ¿no? El gran amor por todos, sin mirar qué hizo o qué dejó de hacer, ¿no? Ama a todos por igual. Bien, vamos a ver justamente las cualidades, las características de este amor, que en este caso el amor es Jesús, porque Él es la persona, el amor, como dice que es paciente, ¿sí? Paciente, viene de macrotimía, eh, pero lo describe bien, bien en 1 Timoteo 1:16. ¿Qué dice Pablo? Primera de Timoteo 1:16. Yo fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. Por ejemplo, de los que habrían de creer en él para vida eterna. Ajá, ¿qué le está diciendo Pablo ahí? Dice paciencia, misericordia. Él siente que el primero beneficiado por la gran paciencia, la misericordia que sentía Jesús por él, justamente Pablo fue el beneficiado. Y nosotros también debemos de sentir, ¿no? Los primeros que debemos saber que recibimos por el amor que tiene Jesús y nos tiene bastante paciencia, ¿no? Nos busca, nos llama, nos invita, nos advierte, ¿no? El Espíritu Santo nos consuela porque está dispuesto a tener paciencia con nosotros, ¿sí? Aún hasta los más pecadores. ¿Y Y cuánto tenemos que entender? Sí, Y justo como venía hablando el pastor Elvis Ayala acerca de dirección y velocidad, ¿no? Muchas veces el vivir ajetreado, este, no nos da esa paciencia, porque aquí dice eh, su paciencia, la paciencia y la misericordia están unidos, porque em, es, él tiene un propósito. Y a veces nosotros eh, se nos es difícil ser pacientes porque queremos hacer todo rápido. Así que Dios nos dé esa paciencia, ese amor para tener paciencia, para mostrarlo a las personas que no lo conocen. Sé que no es fácil, fácil es hablarlo, este es el primer paso, lo hablamos, pero cuando vamos a la realidad, cuando vamos a ver a una persona que está necesitada, que ha tomado las decisiones incorrectas, que no ha tenido dirección en su vida, que no ha que ha vivido la vida así como le viene, agarrando los limones que le vienen en la vida y haciendo sin meditar sus decisiones. Hay veces que tú dices, pero ¿por qué lo hiciste? Tiendes a juzgar, no a ser es, paciente. Entonces ahí es donde viene este gran ejemplo. Si Dios no le hubiera tenido paciencia a cada uno de sus discípulos, no creo que ellos habrían podido llegar
hasta el punto de ser transformados por ese amor y esa paciencia que Dios les reflejó. Exactamente. Muy bien, muchas gracias. Justamente, la otra cualidad es que es bondadoso, ¿sí? Ese amor es bondadoso. Viene de Geros de Oomai, ¿sí? Y está en 1 Corintios 13:4 que lo hemos leído, ¿cierto? Que él es bondadoso, es bueno. Y él habla en Primera de Pedro 2:3 también, ¿sí? Primera de Pedro 23, perdón. Primera de Pedro 23 también dice que Dios es bueno. ¿Está Roxana ahí? Primera de Pedro. Sí, es el 4, ese que es también. Y Primera de Pedro, este, sí. Pedro 3, sí. Sí, Primera de Pedro 2:3 parece que es. Lo escribí mal. Sí. No, bueno, no sé a dónde lo. 2:3, sí, 2:3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ajá, sí. Es bueno, dice. Has gustado que el Señor es bueno, dice en mi versión, ¿no? Acá entonces describe si es bueno es porque es bondadoso, y si es bondadoso es porque siempre va a actuar en favor de los demás, ¿no? Con bondad, con amor, ¿sí? Ahora, la tercera característica de esta descripción, de este retrato, es que se regocija en la verdad, ¿sí? Y acá lo dice claramente en Juan 15, de 9 al 11, ¿no? A donde dice que él fue obediente con su padre y que justamente, si quieren lo leemos, Juan, sí, ahí está, Em, sí, sí, lo leo. sí, Pero antes de ir, que no solamente es paciente, como estábamos mencionando, que Jesús no solamente soporta al ahora pecador sí, que peca, sino que em, también lo trata con bondad. exactamente. Es Sí, sí, bondador. ya vamos a ir a ver qué soporta, ¿sí? Bien, entonces Juan 15 9 al 11 está muy bonito, dice, como el El Padre, Padre me Así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Esa unión con el Padre implicaba obediencia. Y nosotros también, si estamos unidos a Él, ¿qué debemos hacer? Es obedecer, ¿no? Obedecer su palabra, cumplir su voluntad. Entonces, porque Él realmente se regocija en la verdad. ¿Y qué mejor estar bien firmes en la verdad, ¿no? Y ahora sí, el que decía Roxana, soporta todas las cosas, ¿sí? Justamente, sabemos que en Hebreos está esto, 12:2-3. Hebreos 12:2-3. Este, eh, 2:3. Bien. Si alguien quiere leerlo, bueno, fijo los ojos en Jesús, autor y perfeccionador de la fe, quien en vista del gozo que le esperaba, sufrió la cruz, menospreció la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren pues a aquel que sufrió tanta oposición de los pecadores para que no se fatiguen en su ánimo hasta desmayar. Qué lindo, ¿no? Acá nos está diciendo, Jesús sufrió todo, todo por causa de nuestros pecados, pero él tenía bien clara la vista de que Dios lo iba a esperar y qué lindo que el premio lo iba a tener. Vio más allá del sufrimiento. A veces nosotros tenemos una prueba y no la queremos tener.
pero a veces esa prueba nos va a ayudar a salir triunfantes con la ayuda de Dios. Vamos a madurar, vamos a crecer, nos vamos a acercar más a Dios y tenemos que aceptar esa prueba, ¿no? Creo que lo ha soportado todo Jesús. Si uno enumera las cosas que le han pasado en este mundo, han sido muchas, pero a todas las superó estando en íntima relación con su Padre, ¿no? Bien, la otra cualidad es que dice en este retrato, lo cree todo, ¿sí? Stego, ¿sí? Eh, Ahora, esto lo dice en Hechos 9, que también está ahí en el Hechos 9, 13, 14, Hechos 9. Sí. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan su nombre. Exacto, ¿se acuerdan, no? De ese episodio que ya Jesús lo había llamado a Pablo, a Saulo, estaba ciego y lo manda a Ananías y él desconfió, ¿no? Pero Jesús, ¿qué estaba haciendo? Creyendo en ese ser de que si bien había cometido el gran pecado de perseguirlo, pero él ya lo iba a tener como un instrumento del Evangelio, ¿no? En ese sentido, nosotros también tenemos que creer que Jesús ve más allá de lo que vemos nosotros, ¿no? Me encantó este libro, no sé cuántos lo tienen, El Libertador, que es una adaptación del deseado de toda la gente, y en el último capítulo dice que cuando ya Jesús estaba por ascender al cielo, dijo, cuando llegaron al monte de los olivos, yendo más allá de la cima, Jesús los guió hasta cerca de Betania. Allí se detuvo y los discípulos se reunieron alrededor de él. Los miró con amor. Yo me imagino esa mirada tierna de Jesús, ¿no? Con unos sentimientos, como decimos, encontrados. Por un lado, tristeza que los dejaba y por el otro lado, la alegría que se encontraría con su padre. Dice, no los criticó por sus errores y fracasos. Las últimas palabras que oyeron de su Señor fueron palabras de profunda ternura, con sus manos extendidas para bendecirlos, como si deseara asegurarles su cuidado protector. Ascendió lentamente entre ellos, atraídos hacia el cielo con un poder más fuerte que la fuerza de la gravedad. Al ascender, los discípulos se esforzaron por captar una última vislumbre de su Señor. Una nube de gloria lo escondió y a ellos les llegaron las palabras: estoy con ustedes siempre, mientras una nube formada por un carro de ángeles lo recibía. Qué hermoso es que Jesús se preocupó, nos amó antes de venir a este mundo. Nos amó hasta el sumo que entregó la vida por nosotros. Oró por sus discípulos, oró por nosotros que aún no existíamos, ¿no? En el plano pero Él a cada uno nos da su amor si se lo pedimos, ¿cierto? Y es para darlo a otros. Ahora yo elijo, ¿sí? Y ese es el mandato que Dios dejó también, ¿no? Amarlo a Dios en primer lugar y al prójimo. Sí, Roxana. Cuando dice todo lo cree, esto no significa que uno necesita ser ingenuo. Claro, Tampoco significa que debe ignorar antecedentes de la persona. No significa confiar ciegamente en cualquiera. Aquí el amor está reflejado en que no pierde la esperanza, en que todo exacto. lo cree que va a cambiar, en el poder transformador de Dios en la vida de esa persona. Entonces,
Cuando una persona tiene en su casa algo que no sirve, dice, tal vez una persona dice, ah, no, esta madera está vieja, no sirve. Pero viene un carpintero, y a mí me ha sucedido, viene un carpintero y ve esa misma madera que yo estoy evaluando que no sirve, y agarra y dice, wow, con esta madera yo puedo hacer maravillas, puedo transformar esta madera y puede hacer que lo que yo creo que no sirve pueda servir, pueda hacer lo que él puede hacer con eso. Y eso es exactamente lo que Cristo estaba viendo en Pablo. Mientras Ananías estaba viendo, pero este hombre es un perseguidor, un criminal, y Jesús estaba viendo a un Pablo transformado y vemos los resultados del poder transformador de Dios en la vida de Pablo, en la vida de Pedro, en nuestras propias vidas. Así que eso es lo que el amor hace. El amor te da esperanza para no ver a la persona como es en la actualidad, porque todavía Dios no ha terminado con esa persona. Y eso también para nosotros mismos. Hay veces nosotros mismos nos caemos a palos en nuestros pensamientos y decimos, ay, ¿por qué me cuesta esto tanto? ¿Y por qué no cambio? Sino que Jesús todavía no ha terminado. El corazón es duro y necesita rendirse ante Dios cada mañana, cada día, cada momento, y estar conectados a esa fuente de amor. Gracias. Justamente, justamente, gracias Roxana. Justamente, ¿no? Sabemos porque en Mateo 24, ¿no? Dice 12, y por el aumento de la maldad, el amor de la mayoría se enfriará. Entonces, esta es una realidad, pero ¿se tiene que dar en el pueblo de Dios, en los hijos de Dios? No, justamente en este mundo de tanta corrupción, de tanta maldad, de tanto pecado, nosotros tenemos que ser reflejo del amor de Cristo, reflejo del amor de Dios, tener los frutos del Espíritu Santo no porque nosotros lo generemos en nosotros mismos, sino porque lo recibimos del cielo, ¿no? Y debe ser nuestra misión como la fue la de Jesús, ¿no? Buscar al perdido, ayudarlo a encontrar la salvación. Bien, qué hermoso es saber que Jesús está dispuesto a darnos, no solamente ya dio su vida, sino el cada día su amor. Y debemos estar dispuestos, ¿no? A recibirlo, pero no para tenerlo. Eh, Dejar la zona de confort y salir a buscar al perdido, ¿no? Y ser justamente instrumento como lo fue Pablo, ¿no? Bien, ¿alguien más quiere decir algo? Bueno, vamos a cerrar con una oración y que realmente podamos estar llenos de amor. Hay muchas imágenes que se nos quedan, ¿no? En la vida de ver una mamá amamantando a su hijito, de ver a un hijo acariciando a un abuelito, o ver también a esas personas que están ayudando hoy por hoy en las catástrofes que han sucedido, tanto en Venezuela como en Colombia, ¿no? Tanta gente que ayuda. Nosotros debemos ser esos instrumentos allí, en nuestra familia, con el vecino, con el hermano de iglesia, estar atentos para ayudar, para darles ese amor que hemos recibido, darlo a otra persona. Que podamos sentir la presencia del Espíritu Santo en este día, que nos llene de paz, de alegría, de amor, de dominio propio, que realmente podamos disfrutar de la presencia de Dios, ¿sí? Oramos. Querido Dios que estás en el cielo, bendito y santificado sea tu nombre. Si leemos Isaías 53, hasta unas lágrimas se nos caen saber que Jesús sufrió tanto por cada uno de nosotros. Por eso te pedimos perdón y te suplicamos que nos des ese amor. Tanto amor tienes para con nosotros que también tenemos que aprender a recibirlo
para darlo a otras personas, porque ese es tu mandamiento. Gracias, Señor, por esta oportunidad de estudiar juntos, porque siempre aprendemos, pero que ese aprendizaje sea por obra, en acción. Bendice a este programa, Desayunando Juntos, y te quedes con cada uno de los invitados en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.